La función del motor de arranque, que es este aparatito que tenemos en la gran mayoría de motocicletas nuestras, algunas no los traen, pero bueno, la gran mayoría sí, es hacernos un poquito más cómodo el arranque de nuestra motocicleta, porque ustedes se imaginan lo que es darle al crank de arranque cuando uno no está acostumbrado, pues es un trámite bastante grande. Entonces, ese motorcito de arranque es para hacernos la vida más cómoda. Cuando nosotros vamos a arrancar, entra en juego muchos componentes eléctricos, entre ellos el switch, un botón de arranque, un relay automático de arranque, una batería, su respectivo cableado y obviamente el motor de arranque. Cuando cualquiera de estos componentes están en mal estado, nos genera unos dolores de cabeza a nosotros como clientes o a nosotros como dueños de las motocicletas que ustedes no se imaginan. En todo caso, también nos puede generar mucho gasto cuando el diagnóstico no es el correcto. En este caso, el cliente, bueno, supongo que se autodiagnosticó, no prendía la moto con el automático de arranque y simplemente fue a una refaccionaria, compró una batería, puso la batería y, oh sorpresa, resulta que sigue sin prender con el automático de arranque. Nos traen justamente por eso, porque según él, me dijo que estaba a punto de cambiar ese motor de arranque. Ok, nosotros podemos tener ese falso concepto cuando no tenemos mucha experiencia. Podemos tener ese falso concepto de, ok, mi batería no tiene fuerza para arrancar el motor de arranque, porque eso es lo que pasa, no tiene fuerza, simplemente suena un poquito y se apaga, suena un poquito y se apaga. Resulta que cuando se aplasta el botón sí hace eso, como que tiene mucha pereza de arrancar ese motor de arranque, ¿ok? Entonces, para no hacerle muy largo el diagnóstico, pues sabemos que todo lo anterior está bien. Ahora el problema puede estar entre el relay y las conexiones al motor de arranque. Incluso, claro, puede ser el mismo motor de arranque que esté malo. Pero en este caso, ahora mismo les cuento cuál fue el problema. No estuvo malo ni la batería que cambió, ni ese motor de arranque. Simplemente el problema fue este cablecito de aquí. Resulta que cuando yo jalaba este cablecito, templaba hacia arriba y le daba con el botón, la moto arrancaba tranquilamente. Y justamente me voy por ahí porque el cliente me dice que a veces arranca y a veces no. Cuando ese motorcito de arranque se daña, llega a un punto de que no arranca nunca. Simplemente suena como suena y no arranca nunca. Entonces yo jalo hacia arriba y resulta que el motor de arranque tranquilamente funciona. Me doy cuenta que no siempre el positivo es el problema, porque aquí les quiero contar unas experiencias bastante rápidas, pero sin embargo a ustedes les puede solucionar algunos problemas bastante graves. Cuando uno de estos cables, ya sea en la batería, ya sea en el mismo relay o incluso ya sea acá en el motor de arranque, están flojos, estos pernitos están flojos, la motocicleta hace exactamente lo que vieron. Intenta arrancar pero al mismo tiempo no. Intenta arrancar pero al mismo tiempo no. Entonces eso provoca el cable flojo. ¿Por qué? Porque hay una caída de tensión justamente donde está flojo. Resulta que este motor de arranque necesita, bueno, es el que más utiliza voltaje y amperaje. Si es que no hay una correcta transmisión de ese voltaje y amperaje desde la batería mediante cables hacia el motor de arranque, pues ahí se generan los problemas. Hay una grave caída de tensión y esa grave caída de tensión hace que nuestro motor no reciba la suficiente alimentación para poder funcionar. No solo en el positivo, justamente les iba a decir, ustedes recordan que yo les dije que movía este cable. Este motor de arranque de ahí es un motor eléctrico que funciona con 12 voltios y se alimenta de positivo mediante este cable, después del relay, que es la unidad de control en este caso, y de un negativo que se va directamente de la batería al chasis mediante un cable gruesito. Entonces el chasis hace de negativo, o el motor hace de negativo, y directamente alimenta mediante la carcasa a lo que es el motor de arranque. Ahora, este cable de aquí, negativo, cuando esté en mal estado, que es justamente lo que estaba ahorita, estuvo arrancado, cuando esté en mal estado, genera el problema de que no va a prender, porque no tiene alimentación. Por suerte, en algunos casos, hace tanto esfuerzo este cable delgadito que viene a quemarse todo el ramal negativo. Se quema todo el ramal negativo porque el motor de arranque está haciendo demasiado esfuerzo para absorber tanto el voltaje como el amperaje por este cable tan pequeñito. Recuerden que este cable tierra también se une ahí arriba, en lo que es nuestra bobina de alta, y también se une al chasis, y es por ahí donde se está alimentando. Entonces la alimentación de masa o de negativo es bastante pobre, por lo que nuestro motor de arranque no va a arrancar jamás, o a veces va a funcionar y a veces no. Por ende, los fabricantes ponen este cable
bastante grueso que alimenta directamente al chasis. Incluso algunos cables van conectados acá, directamente a la salida del motor de arranque para que su alimentación sea más eficaz. En este caso iba abajo. Resulta que este cable estaba por romperse, estaba con una o dos almitas que le agarraba contra el chasis. Yo jalo la primera vez, se prende, jalo la segunda vez, se arrancó. Entonces ahí es justamente donde estuvo el problema. No siempre tiene que estar en buen estado el positivo. También muchas de las veces tenemos que fijarnos en el negativo. Si ese negativo está en mal estado, les va a dar mucho más problemas que cuando el positivo está en mal estado. Así es que, como les digo, cuando tenemos un problema influye varios temas eléctricos, que justamente yo les dejo aquí en un video todo el diagnóstico completo. Pero en este caso fueron simplemente cables. Y quiero contarles mi experiencia. A ustedes se les haga un poquito más fácil el tema de la revisión por si son solo cables y ustedes están queriendo cambiar el motor entero, ¿ok? Mis amigos, un enorme abrazo. Un placer compartir esas experiencias con ustedes. Nos vemos en un próximo video.